Quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en mí. Le quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acuda a mí. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acuda a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, colmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acuda a mí. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acuda a ti. Así es que no quito más su tiempo, les dejo con nuestro hermano Eliud. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz año a todos. Vamos a disponernos a estudiar el tema del perdón. Es el tema que traigo ahorita para ver lo que alcancemos aquí. El perdón. Si le pones aquí. Vamos a ver varias facetas de este tema que es muy importante, el perdón. Una de ellas vamos a ver si el perdón es condicional o incondicional. Vamos a ver también qué es el perdón. Vamos a ver también la falta de perdón, que esa falta de perdón suele hacer que queden en nuestro interior raíces amargas. Vamos a ver el resentimiento, la amargura. Vamos a ver las raíces de amargura, hermanos. Y como en una ilustración, vamos a ver también al profeta resentido, rencoroso y amargado que se negó a perdonar, que es Jonás. Vamos a ver el relato de cómo este personaje, un profeta,
que lo mandaron que Dios lo mandó y le dio la instrucción de que fuera a Nínive, al norte de Jerusalén, como a unos 200 kilómetros. Él no quiso ir, no quería ir a Nínive y tomó una embarcación y se fue para Tarsis, allá por España, fíjense, casi 3.600, nomás porque se quería esconder de la presencia de Dios. Pero acuérdense que pues Dios obró y se vino una tormenta y los marineros lo echaron a la mar, pero en la mar estaba un pez grande y acuérdense que estuvo en el interior y ahí entonces se puso a orar. O sea que Dios le cambió el plan porque le había desobedecido y luego ya lo vomitó en la playa y de ahí entonces tuvo que ir a Nínive y allí tuvo que predicar porque Dios le había dicho que fuera a Nínive porque Nínive tenía problemas de mucha maldad y que le fuera a predicar que si no se arrepentían en 40 días los iba a destruir. Pero acuérdense que los judíos son egoístas y son muy patriotas. Ellos no querían a los pueblos enemigos, entonces él no quería. Y de todos modos, después de haber sido vomitado por ese pez grande, no dice que fue ballena, fíjense los niños. Entonces lo vomitó y lo hizo que fuera a Nínive y predicó. Y entonces, pero lo que pasa ahí, que se arrepintieron, el rey se arrepintió. Y acuérdense, en aquel tiempo, cuando se arrepentían, no es como ahorita te arrepientes, pero nadie lo nota, nomás Dios, ¿verdad? Pero allá tenía que ser visible. Y entonces el personaje que se arrepentía tenía que echarse una arena cívica en la cabeza, silicio, y luego tenía que ponerse un abrigo bien rasposo de cabra, y se inclinaba y se echaba en la cabeza, y ahí estaba hincado, para que lo vieran que se estaba arrepintiendo. Entonces todo el pueblo se arrepintió, y él entonces quedó amargado, porque él no quería que ese pueblo gentil se arrepintiera, sino que él quería que Dios no le otorgara ese perdón. Y así como lo vamos a ver ahorita más al rato, nomás una entrada de que él por eso les digo que es un personaje rencoroso, resentido y amargado. Entonces, porque se negó a perdonar. Y es lo que vamos a ver, hermanos, cuando nos negamos a perdonar. Muchos dicen, te perdono, pero no olvido. Y luego si te niegas a perdonar, está peor. Entonces, tenemos que perdonar, hermanos, para ser perdonados. Fíjense bien, tenemos que perdonar para ser perdonados y debemos perdonar como Dios perdona. Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermanos, y las raíces de amargura. Si ustedes ven ahí en la pantalla, están viendo un árbol así con raíces de amargura, con raíces, que yo lo represento así como que son las raíces de amargura. Miren, primero vamos a definir qué es amargura. La amargura quiere decir punzar. En el término griego, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo de nuestro corazón. Fíjense bien, porque nosotros, cuando estamos así, lo primero que viene cuando nos ofenden, ¿qué pasa cuando nos ofenden? Cuando nos ofenden, lo que sigue, el segundo paso, es el resentimiento. ¿Ves? Y luego después del resentimiento viene el odio. Otra vez, cuando nosotros nos ofenden, el primer paso que sigue, el segundo paso es, vamos a tener un resentimiento. Y si dejamos que pase el resentimiento por un tiempo, se convierte en odio hacia esa persona. Y después ese odio, surge la idea de la venganza. Y ahí está lo malo, porque la venganza es ¿de quién? De Dios. Entonces, la venganza, y si tú tomas venganza, pues ya estás queriendo tomar el papel de Dios. Entonces, ese es el punto. Otra vez repito, porque estos términos se los deben aprender y lo vamos a demostrar. Primero nos ofenden. Después de la ofensa, nosotros no vamos con esa persona como nos marca el apóstol Pablo. Tenemos que ir a hablar con él. Ahorita se los voy a explicar. Te ofenden a ti, habla con él.
Y hay un método que te dice el apóstol Pablo, y si no lleva a otro contigo, si no te hace caso, y si no lo presentas a la iglesia, y luego ya después, ya no tienen comunión con él, ¿verdad? Ese es el punto. Pero ahorita, las personas que no quieren perdonar, otra vez repito para que se nos quede, se queda con ellos el resentimiento. El resentimiento pasa, y entonces se convierte en odio. Entonces el odio, empiezas a maquinar. Dicen, pues ahora me voy a vengar. Y es muy común, ¿verdad? Porque siempre es la venganza, pero ya ahí estamos cometiendo pecado. Entonces ese es el punto, hermanos, que vamos a tomar en cuenta, lo que son las raíces de amargura, el resentimiento. Pero antes de seguir con esto, vamos a definir lo que es el perdón. Miren, fíjense bien. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, no sé si lo alcancen a ver, pero sí. El perdón es, les voy a dar 9 términos de lo que es perdón. Y luego les voy a explicar cómo Dios perdona. Hay perdón humano y el perdón de Dios, el perdón divino. Eso es lo que hay que tener. Nosotros no perdonamos, o perdonamos a nuestra manera. Y nosotros decimos, te perdono, pero no me olvido. Entonces, ese es el perdón humano. Pero vamos a ver el perdón divino. Pero antes que nada, vamos a ver varios puntos de lo que son sinónimos de lo que es perdón. Mire, perdón es remitir. Número 1. Quiere decir enviar fuera. Cubrir. Cancelar deudas. Apréndanselo. Cancelar deudas. Haz de cuenta que a ti te debe, ¿no? Te rompo el vale, lo que sea, ya no me debes nada. Es cancelar deudas. Es lavar. Es olvidar. Es sepultar. Es borrar y es alejar. Otra vez. Es remitir. Enviar fuera. Cubrir. ¿Por qué cubrir? Por ejemplo, dice Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 4:7, la pluma del apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice, y cuyos pecados son cubiertos. Cancelar deudas, por ejemplo, dice, ¿dónde sacan ustedes cancelar deudas? ¿Por qué quiere decir perdonar, cancelar deudas? Porque, ¿qué dice Jesús? Y perdónanos nuestras deudas. Cuando dice perdónanos nuestras deudas, quiere decir que está cancelando nuestras deudas, no debemos nada. Y luego la otra, por ejemplo, olvidar. A ver, olvidar. Pero nosotros dice perdono, pero no te olvido. En la forma humana de perdonar. Pero olvidar, por ejemplo, porque seré propicio a sus injusticias. Y fíjense lo que dice en Hechos 22:16. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, y nunca más me acordaré. Cuando nosotros perdonamos, debemos perdonar totalmente, olvidar y no acordarse de lo que teníamos pendiente. La otra que podemos decir, borrar, dice Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y luego fíjense lo que dice, y no me acordaré de tus pecados. Ese es el punto, hermanos, de lo que estamos viendo, de esos términos y figuras del concepto. Todos hemos pecado, pero Dios nos perdona. Ese es el punto. Vamos a continuar. Esto es bien importante. Esta es la forma en que Dios perdona, hermanos. La forma en que Dios perdona. Para empezar, el texto ancla es Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que dice, perdonándoos unos a otros. Ahí está. Perdonándonos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos que perdonar, como también dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Y aquí es lo que les decía ahorita. Dice, miren hermanos, nosotros como humanos tenemos nuestra propia manera de perdonar. Siempre. Dice, y a veces, si es que perdonamos,
tenemos un perdón muy mediocre, porque ciertas ofensas no perdonamos. Ciertas ofensas perdonamos y ciertas ofensas no perdonamos, ni en este siglo, ni en el venidero, porque todavía falta mucho. O sea que ciertas ofensas perdonamos, pero ciertas ofensas no las perdonamos ni en este siglo ni en el venidero. Y luego, si perdonamos, decimos, sí te perdono, pero no se me olvida. Esa, hermanos, es la manera humana de perdonar. Pero lo que queremos ver y que se nos debe quedar es cómo perdona Dios. Y es el ejemplo que debemos seguir. ¿Cómo perdona Dios? Entonces, hermanos, vamos a ver la manera en que Dios perdona. Hace rato les acabo de mencionar los conceptos del perdón, ¿verdad? Ahora lo vamos a reafirmar. Vamos a reafirmar los conceptos del perdón. Número 1, y los más importantes que voy a poner aquí: aleja nuestros pecados. El Salmo 103, 12 nos dice: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, cuando está lejos el oriente, hagan de cuenta, estamos en Japón, hasta el occidente, hasta acá está Tijuana, por decir así, está separado completamente el este del oeste. Así Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones. O sea, aleja, y apréndanselo de memoria. Dice, la forma en que Dios perdona, aleja nuestros pecados. El segundo que debemos aprendernos es, arroja nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver en Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará, que quiere decir arrojará, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense cómo Dios está perdonando, está alejando nuestros pecados, los está echando en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. No como nosotros el perdón humano, pero no se me olvida, así decimos. Entonces, el otro punto que es bien importante es que los borra, hermanos. Son puros términos y conceptos de lo que quiere decir el perdón. Los aleja, los arroja al fondo del mar y los borra. Como nos dice Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y luego fíjense lo que dice, borrar quiere decir, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que dice Isaías. Y también se olvida. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4. Aleja, arroja nuestros pecados, borra y olvida. Entonces, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Fíjense lo que dice. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y otra vez repite, y no me acordaré más de sus pecados. Diferente a lo que es el perdón humano. Y luego la otra, ya en el Nuevo Testamento, dice, en Juan 1:29, quita el pecado del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, ese es el punto que estamos viendo de lo que quiere decir y los términos y figuras del concepto perdón. Todos hemos pecado, pero Dios nos perdona. Es la manera en que Dios perdona. Pero ¿cómo debemos perdonar a los demás? Pues como el Señor nos perdona. Fácilmente, en muchos textos, hermanos. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno de vosotros tiene queja contra alguien, perdona como el Señor te perdonó. Así es. Ahorita vamos a ver enseguida las diferentes directrices o direcciones en que se va este concepto para nosotros, porque muchas veces decimos, amontonaré brasas o ascuas sobre tu cabeza. Vamos a ver qué quiere decir eso, porque uno dice, no, sí te voy a perdonar, pero después nos basamos, no, pero
te perdono, pero Dios te va a poner unas brasas arriba de la cabeza. Así lo entendemos aquí en el occidente, pero el término hebraico es diferente. Eso es lo que voy a explicar más al ratito. Los hebreos tenían diferente como nosotros pensamos. Esas son las figuras retóricas hebraicas. Entonces ellos tenían otro concepto de lo que es las brasas. Es un término muy raro. Y dices, pues, ¿cómo puede ser? Está bueno, dice que ustedes no sé si han dado cuenta, sobre todo las mujeres, que dicen, sí, que Dios te bendiga. La ofendió una a otra y le dice la que la ofendió, dice, que Dios te bendiga, pero se la dice así con colita, ¿verdad? Entonces, porque está diciendo, al cabo Dios te vamos a poner brasas arriba de tu cabeza, ¿ves? Pero no es así, hermanos. La cultura hebraica era diferente y ahorita se los voy a explicar. Entonces, por eso, vamos a ver esto, vamos a ver cómo debemos perdonar a los demás. En resumen es, perdona como el Señor te perdonó. Así va a ser. ¿Ves? Dice, el perdón de Cristo por nosotros nos obliga a perdonar a los demás en nuestra vida. Perdonar a los demás es importante por nuestro propio bien. La libertad se encuentra para aquellos que perdonan libremente. Mire, esto es bien importante, hermanos, porque muchos dicen, hay que tener una misma mente, una misma semi, como decía yo. Está bien. Hay que tener unidad todos, una fe, un espíritu. Pero, como hay diferentes edades, en una edad más joven que una edad más grande, ya mis conceptos no son iguales. ¿Ves? Como humanos tenemos diferente, no va a haber unidad de lo que piensa un joven a lo que pienso yo, que ya estoy muy grande. ¿Ves? Hay que tener unidad, ¿en qué? En la doctrina. Eso es lo que hay que tener unidad en la doctrina. Porque tú como joven no vas a tener mis mismos, yo ya no puedo hacer muchas cosas o muchas aspiraciones. Entonces, y tenemos una mujer grande, tiene diferentes necesidades que una joven, entonces no la pueden atacar, ¿ves? Porque ella no puede hacer ciertas cosas, hay que respetarlas, sobre todo pues, a los más que las mujeres, ¿verdad? Entonces, no va a haber que todos seamos iguales, visitemos y hagamos lo que no se puede, ¿verdad? Porque tenemos los hermanos más grandes. Entonces, lo que sí hay que tener unidad es en la doctrina, una fe, un bautismo, en la doctrina. Eso es lo que debemos tener, porque la doctrina tiene cero tolerancia, acuérdense. Entonces, eso es lo importante. Pero de que tengamos unidad en cómo pensamos y todo, pues por eso hay pleitos, porque unos piensan así y otros, pero son cuestiones no doctrinales, ¿verdad? Y aparte son cosas físicas que no podemos equipararnos unos con otros en ese aspecto. Entonces, nomás para que quede claro. Pero por eso, hermanos, fíjese bien, dice, perdona como el Señor te perdonó. Dice, el cristiano debe soportar a los difíciles de soportar. ¿Ves? Hay unos que son, por eso que les digo, que ya están grandes, o que no pueden hacer ciertas cosas, o tienen un trabajo. Entonces, esos son difíciles de soportar, pero lo tenemos que perdonar. Dice, pero al mismo tiempo se debe agregar que cada miembro debe examinar su vida. ¿Ves? Y si alguno es uno de los difíciles de soportar, debe arrepentirse. Si tú te das cuenta que eres difícil de soportar porque tienes un genio, pues así es tu característica, actitud, ¿verdad? Claro, la debes mejorar todo lo que puedas, pero ahí no somos iguales todos. Acuérdense que Pedro le mochó una oreja a una persona, Pedro era explosivo. ¿Ves? Diferentes tipos de personas. Entonces, debemos soportar a los difíciles de soportar. Que me cae gordo, que esto y lo otro. Así y vamos a leer. Aquí va el soporte bíblico, dice, el 1 de Pedro 2:19. 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ves? O sea, ¿qué dice? Tienes que estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. En aquel tiempo había esclavitud, ¿verdad? Pero aquí dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, siempre, hermanos, que hay problemas en la vida, el hombre y la mujer tienden a andar inculpando a otros. Eso es normal. A estar corto de paciencia con otros. Muchas veces se debe a que tienes azúcar, ¿verdad? Entonces tú estás enfermo y rápidamente te vas a encender. Pero hay que considerar eso.
y fácilmente se le hieren los sentimientos. Y entonces ya empieza el resentimiento, y luego ya no se corrige, y ya no se habla con él, porque no se aplica la disciplina del Nuevo Testamento, de ir con él. Los dos deben actuar, tanto el ofensor como el ofendido. Y si no se arrepiente, vamos a ver lo que dice Lucas, que si para que te perdones tienes que arrepentirte. Pero ¿cómo se va a arrepentir si no lo ve? Entonces se va creando un resentimiento que a la larga es odio. Entonces dice, ese es el punto, hermanos, y fácilmente se le hieren los sentimientos. Ahí es donde viene el resentimiento y las raíces de amargura de que vamos a hablar ahorita. Mire, fíjense bien, nunca, como les he dicho, no vinieron muchos hermanos varones, ¿verdad? Que querían que vieran. Entonces dice, nunca faltarán entre hermanos diferencias y desacuerdos de alguna clase. Siempre va a haber desacuerdos. Normal, hermanos. Somos humanos. Como le digo, ahí es imposible a veces tener unidad en opiniones. No en la doctrina. Acuérdense que la doctrina no la podemos cambiar, porque el dador de leyes es Cristo. Cristo es el dador de leyes. Nomás Él puede cambiar eso. Entonces nosotros, ni si hubiera aquí ancianos, ni varones, ni nadie puede cambiar lo que es la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, pero nunca faltarán entre hermanos diferencias y desacuerdos de alguna clase. Hay gran diversidad de preferencias personales y opiniones entre hermanos que no deben interrumpir la comunión, hermano. Si nosotros ya tuvimos un problema así, ustedes tienen que asistir y congregarse, porque ustedes no van a agradar a los hombres, van a agradar a Dios, lo vimos anoche. ¿Ves? Entonces, si a mí no me saluda un hermano, no, ya no vengo. Ustedes vienen a adorar a Dios. Ese es el punto que tengan en cuenta. Miren, hermanos, el 30 de octubre hablé de 2 temas, la humildad y el servicio. Si hay humildad, hermanos, en lugar de orgullo, porque se sintieron y todo eso, y si hay mansedumbre en lugar de despotismo, entonces tales diferencias no serán causa de problemas. Entonces sí nos soportaremos con paciencia. Y también debe haber el amor bíblico, que anoche les explicaba. ¿Ves? El amor bíblico, el ágape, ¿cuál es el otro? El fileo, el amor fraternal, el fileo, el estorge, ¿ves? Y el eros. Tenemos que entender, anoche se los expliqué, pero lamentablemente algunos hermanos no se soportan los unos a los otros, sino que se quejan. Se están quejando. Y lo dice, se quejan los unos contra los otros. Pero ¿qué nos dice Santiago? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, trayendo perdón para el arrepentido y ofreciendo tener comunión de nuevo. O sea, el juez es Cristo. ¿Ves? Entonces dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y luego lo que dice, he aquí, Cristo está delante de la puerta. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿A qué vino Cristo? Nos está trayendo perdón para el arrepentido. Acuérdense que es condicional. El perdón no es incondicional, es condicional. Hay condiciones para el perdón. Entonces, ahorita les voy a explicar ese término, porque ahí es donde se complica el asunto. ¿Ves? Es condicional. Dice, si no te arrepientes, no te perdono. Pero ahí no queda la cosa, hermanos, porque nosotros, ok, usted dígale que le perdona. Si el otro no se arrepiente, entonces ahí va a caer en lo que vamos a definir aquí, en que nosotros, aunque no nos perdone, aunque el otro no se arrepienta, nosotros, fíjate Elizabeth, nosotros debemos tener un espíritu perdonador. Y el ejemplo es el papá del hijo pródigo. Es el espíritu perdonador. Nosotros, pues si el otro no nos quiere hacer caso y no quiere corresponder, nosotros como cristianos debemos tener, otra vez repito, de memoria, un espíritu perdonador como el padre del hijo pródigo. No como el hermano mayor, no como el otro hermano del hijo pródigo. Acuérdense, ese es otro tema. El hermano, pues sí, él estaba ahí con su papá y ayudándole, y el otro hijo se fue, ¿ves? Pero se arrepintió y su papá lo perdonó. Ese es el amor perdonador, ¿ves? Y el que estaba ahí dice, no, pues el otro ni me ayudaba, y andas allá, anda, ¿ves? Ese estuvo peor, ¿ves? Porque ese sí,
no quiso perdonar a su propio hermano. Es la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Ves? Entonces, este es el problema, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que sigue aquí. Fíjese bien. Bueno, el amor bíblico, debemos tener el amor bíblico. ¿El amor bíblico qué es? Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita. Otra cosa, fíjate, no guarda rencor. Ese es el rencor. O sea, nosotros si guardamos el rencor, pues ya no estamos practicando el amor bíblico. O sea, no hay que guardar rencor, hermanos. Personas rencorosas, pues ahí pueden estar muchos años y ahorita les voy a explicar que haz de cuenta que si tú traes rencor con una persona, haz de cuenta que a esa persona y tú, a donde quiera que vayas, vas a estar ligado con ella por medio de una cadena. ¿Ves? Porque estás pensando, o tú te haces esclavo del que odias. ¿Ves? Y ahorita le voy a poner una caricatura aquí. Por eso hay que perdonar, porque si no siempre estás pensando toda tu vida, 30 años, 40, enojado. Muchos no se hablan, pues entonces ese es el problema. Entonces vamos a ver eso, hermanos. Mira, la falta de perdón, hermanos, es pecado y nos separa de Dios. Tú me dices a qué horas de pecado. Dice, nuestro Padre Celestial, hermanos, otra vez repito, vamos a analizar ahorita en esta diapositiva que la falta de perdón es pecado y nos separa de Dios. Fíjense lo que dice Marcos 11:25. Cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestro pecado. Si tú estás orando y no quieres perdonar, pues entonces Dios no te va a escuchar. ¿Ves? Entonces, nuestro Padre Celestial conoce nuestra tendencia siempre. Vamos a aferrarnos a la amargura, ¿ves? Y nos obliga por el bien de nuestro hermano y por nuestro propio estado espiritual a ofrecer el verdadero perdón. No el perdón humano, como decimos, te perdono, pero no te olvido, sino que vamos a alejarlo, vamos a borrarlo, vamos a cancelarlo. Ese es todos los sinónimos que dimos de perdón, ¿ves? Ese es el verdadero perdón, no el perdón humano. Entonces, y Marcos 11:25, ya lo leímos. Entonces, aquí les va un razonamiento en bloques. Fíjate bien, dice bien, porque este razonamiento, dice, número 1, la disposición de perdonar es tan necesaria como la fe. La fe viene siendo el creer, ¿ves? Y luego dice, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. ¿Qué estoy hablando aquí, Eli? Estoy hablando del plan de Dios de salvación. ¿Recuerdan? Deben aprendérselo como miembros de la iglesia. El plan de Dios de salvación para el inconverso es oír. Fíjate, Joelito Junior, oír, creer, que es la fe. ¿Qué sigue? Voy a arrepentirse, eso. Si no los varones, arrepentirse, confesar y bautizarse. Son 5, ¿ves? Entonces, ese es lo que se predica para que la persona inconversa venga a los pies de Jesucristo. Otra vez, oír que el evangelio puro de Jesucristo, no a falsos maestros. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ves? Arrepentirse, pero arrepentirse, un arrepentimiento verdadero. Porque hay veces que se arrepienten, pero nomás de labios. El arrepentimiento verdadero es cuando tú haces un giro de 180 grados. ¿Ves? Se transforma, como dices. Entonces, y luego después tienes que pasar al frente a confesar. Si no confiesas a Cristo aquí, Él no te va a confesar allá cuando estés allá después del juicio. Él no te va a confesar delante de Dios, entonces de su Padre. Entonces, si eso siempre se predica, pero fíjense, la disposición de perdonar, pero no se pone, nunca hablan de eso, nunca hablan del perdón. ¿Qué gano con que yo cumplí todos esos pasos para ser añadido a la iglesia de Cristo? ¿Qué gano si no tengo disposición de perdonar? O sea que yo tengo la falta de perdón, porque es pecado. ¿Ves? La falta de perdón es pecado y nos separa de Dios. Si deberían haber agregado a esa escalerita la disposición de perdonar, pero está implícita. O sea que está implícita en todo porque la suma de tu palabra es la verdad, es lo que dice Salmo 116,
160. Puede quedar en el arrepentimiento, ¿no? Sí, puede quedar en el arrepentimiento verdadero. El perdón, ¿sí? Pero es bien importante, hermano, que se hable del perdón, que tú tengas un espíritu perdonador, porque la otra persona ofendida, la que te ofendió, pues a veces no va a reconocerlo, y es lo que vamos a... Pero nosotros debe quedar y tener el espíritu perdonador como el padre del hijo pródigo. Eso es lo que debemos llevarlo en la mente. Tú como quieras perdona, no guardes rencor. Entonces ese es el punto, fíjate bien. Y luego dice, aquí viene, mira, esa escalerita, no sé si la vean, pero esa escalerita es una grafiquita que le di a ¿verdad? Una grafiquita donde viene el plan de Dios de salvación para el inconverso. Y lo que viene en la parte del medio es ya cuando eres añadido a la iglesia de Cristo. Y luego lo que sigue es lo que siempre yo llamo las cualidades divinas, donde tienes que, a la fe, ya siendo cristiano y bautizado, a la fe tienes que agregarle virtud, a la virtud conocimiento. Ahorita les voy a decir, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor ágape, que es el amor divino. ¿Cuál es el amor ágape? El amor divino. Ese amor es el que tú das todo por el otro, por la otra persona, hasta la muerte. Ese es el amor ágape, el amor divino que deben aprendérselo. ¿Ves? Fíjense un punto muy importante en esta grafiquita, Raúl. Dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué quiere decir conocimiento? Que ustedes deben saber, hermano. No nomás oigan sermoncitos de que te va bien, porque cualquier sermón te lo da un católico, te lo da un budista, si te hablan del amor así. Hay que meterse en el análisis de lo que es la doctrina. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si tú no quieres estudiar la Biblia y nomás pues, lo pasan así ligeramente, no, conocimiento. Porque, ¿qué dice Oseas? ¿Sabes? Que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento quiere decir que le entendamos a lo que está diciendo la palabra de Dios, como ahorita estamos explicando el perdón. ¿Ves? Ese es el perdón. Entonces, yo ese punto siempre lo recalco, porque dice, no, pues usted, hermano, nomás habla de puro enredado. Pero pues es que tenemos que entenderle así, el conocimiento, agregarlo. Es una parte de las 7 cualidades divinas que dijo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Entonces, ese es el punto, hermanos. Mire, entonces, recuerdo, a esa escalerita debemos agregarle que debemos tener disposición de perdonar. Si tú no perdonas, ¿de qué te sirve que hayas cumplido esa escalerita? Cancela completamente, ¿ves? Entonces, sin el perdón de Dios, nadie irá al cielo para empezar. No vas a poder llegar hasta el punto final, que es el cielo, ¿ves? Y el que no tiene la disposición de perdonar a otros, no será perdonado por Dios. ¿Ves? Entonces, ese es el punto. Y luego dice, de esta manera, efectivamente, uno mismo cierra las puertas al cielo para no poder entrar. Tú no vas a poder entrar si tú no perdonas a tu hermano. Fíjate cómo está la cosa. Aunque tú estés viniendo aquí, pero si tú tienes un pendiente, no vas a poder entrar al cielo. Puedes estar viniendo todos los domingos y te sabes todo. Ahora dice, el perdón de Dios no es tan barato, pues muchos predican que es fácil obedecer el Evangelio, pero ni siquiera mencionan el requisito de perdonar. Entonces, ¿te predican? Ok, bautízate, haces todo eso, entonces, pero al perdón no se menciona, por eso ahorita estamos dándole sobre perdón. Okay. Entonces ahí vamos. Ahorita, para que no se me complique el asunto de porque está enredado, vamos a ver lo de Jonás, para que calme. Miren, la número 6. ¿De qué depende el perdonar, hermanos? Como dijiste ahorita, Juan, del arrepentimiento. Fácil, ¿ves? Pero el arrepentimiento verdadero. Pero el ofendido debe tener un corazón, lo que les he dicho, dispuesto a perdonar. Sufrir, porque dice el amor es sufrir, es benigno. Por eso nosotros tenemos, como ofendidos, tener un corazón muy dispuesto a perdonar. Ese es el punto. Aunque el otro no nos quiera hacer caso, ¿verdad? Entonces, si el ofensor no quiere arrepentirse, eso no justifica que el ofendido guarde rencor.
O sea, si el ofensor no se quiere arrepentir, porque tú dices, pues es que te perdono, pero si te arrepientes, si te arrepientes, sí te perdono. Pero si el otro no se quiere arrepentir, entonces tú no debes guardar rencor, es lo que les estoy diciendo. No se quiso perdonar, no quiere hacerme caso ni nada. Y entonces tú guardas el rencor, que es el resentimiento, que después se convierte en odio y después en venganza. Y la venganza nomás es de Dios, o sea que tú no te puedes vengar. Fíjense cómo está. Entonces, no debemos guardar rencor, es el punto, hermano. Miren, por eso aquí les digo, fíjate Elizabeth, no se me duerman, dice, la actitud correcta del ofendido debe ser la del padre del hijo pródigo, quien anhelaba el arrepentimiento de su hijo. Pues, a veces nuestro hijo pues no quiere hacernos caso. Pues nosotros debemos tener, y no, no nos hace caso en nada, y agarra otros rumbos. Pues nosotros no debemos guardarle rencor, pues, sino que debemos tener un espíritu perdonador como el padre del hijo pródigo. Y aparte de que nosotros somos guardián de nuestro hermano, como decía Caín y Abel, ¿verdad? Somos el guardián de nuestro hermano. Tú síguele diciendo despacito, ¿verdad? Sin ofenderlo, porque acuérdense que todos nuestros hijos, pues bueno, los que tienen hijos o nosotros, los hermanos que están retirados, ¿qué pasa con un hermano retirado? Porque se bautizó, pero ya no viene. Entonces, ¿qué son ellos? Son soldados, amor. Nosotros somos soldados de a pie de Jesucristo, así era mi papá. ¿Ves? Entonces, son soldados pero heridos. ¿Ves? Son soldados heridos. Entonces, nosotros debemos orar por ellos para que se restablezcan, se restauren. ¿Ves? Sabemos que no vienen y que estamos batallando, pero no por eso, pues vamos a seguir orando y punto, aunque nos bloqueen. ¿Ves? Así es la cosa. Entonces, pero no vamos a presionarlos ni a ofenderlos, porque realmente ellos son soldados caídos en la batalla. Y al último vamos a rematar con una ilustración del soldado caído en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el punto. Entonces, resumen, nosotros debemos tener un espíritu que perdonador, no le hace que el otro no quiera. ¿Ves? Porque después viene el otro punto, ¿cómo restaurarlo? Las ascuas de fuego. ¿Ves? Entonces, tú me dices, ¿ya? Okay. Bueno, ya no déjame terminar estos dos puntecitos. Mira, la número 11, un resumencito previo a lo que vamos a entrar más al rato, dice Lucas 17:3 y Lucas 17:4. El médico Lucas, fíjense lo que dice. En resumen, no se puede perdonar al que no se arrepiente. Fíjate bien. Y lo dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y ahí se aplica la disciplina bíblica. ¿Ves? Ya voy a acabar. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Ves? Dice, repréndele y perdónale. Ese es el versículo número 3. Y el médico Lucas en el capítulo 17, versículo 4, aquí dice, pero sí tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Es lo que les dije ahorita, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar como el padre del hijo pródigo. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. 70 veces 7, ¿verdad? 70 veces 7. Quiere decir infinitamente. Tú tienes que estar perdonando. Y ya no es culpa tuya si él no se quiere arrepentir. ¿Ves? Y ahí vamos a entrar ahorita que regresemos con las ascuas de fuego. Okay. Pues continuamos. Vamos a continuarnos con nuestro. Vamos a ver, ya vamos a resumir aquí el perdonar a otros. Dice, ya nomás como para que se nos quede. Es importante, hermanos, que sepan ustedes de dónde está el texto, de dónde proviene. Dice, tenemos que perdonar a otros para que Dios nos perdone. Mateo 6, 14 y 15. El pecador tiene que confesar su pecado a Dios en oración, ya lo vimos. Y el pecador tiene que pedir perdón a Dios. Pero fíjense, si el pecador no se arrepiente de sus pecados, si él no se arrepiente, él no va a confesar
sus pecados y Dios no le va a perdonar. Entonces, ¿cómo le hago entonces? ¿Puedo perdonarlo o no? Si Dios no lo perdona, ¿yo sí lo voy a perdonar? No. Ya lo vimos en Lucas 17, 3 y 4. Dice, ve con él, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y luego en el 4 dice que debe haber un espíritu perdonador si es que él no nos hizo caso. Entonces, porque el ofensor no va a recibir el perdón de sus pecados si no cumple con las condiciones que nos dice el médico Lucas. Entonces, si no se arrepiente, pues ¿cómo lo va a decir? Dios no lo va a perdonar si no se arrepiente. Entonces, ese es el punto, hermano, prácticamente. Vamos a continuar porque esto ya es repetitivo. Esto ya lo analizamos ahorita, que es lo que estamos hablando. Vamos a entrar con lo que les dije, amontonar brasas de fuego sobre su cabeza. ¿Sí han oído ustedes ese punto, hermanos? Dice, ese está en Romanos 12:20. Así que, fíjese bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era el castigo ahí? Si tu enemigo, ahí no tenías que perdonar al enemigo, ¿verdad? Es ojo por ojo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús lo cambió al revés. Tienes que amar a los enemigos, bendecir y amar a los enemigos. Lo cambió completamente Jesús. Por eso está diciendo aquí en Romanos 12:20, dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Es tu enemigo, aliméntalo, fíjate. Dale, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ustedes pueden ver ahí una representación. Ahí tiene unos carbones y está la lumbre prendida en la cabeza. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar qué quiere decir. Miren, aquí lo que está, lo voy a hacer en bloques. Porque esto para entenderle tiene uno que hacer bloques. Pues, dice, hacer bien al que le ha hecho mal. Cuando tú le haces bien, fíjate Elizabeth, tú sí me entiendes. Hacer el bien al que le ha hecho mal, ¿qué es lo que pasa? Tiende a avergonzarle y causar que su conciencia le moleste mucho, indirectamente. Fíjense lo que es la palabra de Dios. Al parecer dice, no, pues qué bueno que ya le están cayendo carbones arriba de su cabeza calientitos, ¿verdad? Pero no, y ahorita vamos a ver eso. O sea, el efecto que va a producir. O sea, tú le vas a hacer el bien al enemigo. Fíjate cómo está difícil de cumplir. Pero pues así dice la palabra. Dice, y el enemigo va a decir, pues se va a avergonzar. Fíjate, si yo lo herí, le dije esto y le dije el otro, pues lo va a avergonzar. ¿Y qué es lo que le va a provocar? Que su conciencia le moleste mucho. Fíjate cómo está la palabra de Dios ahí. Entonces dice, sus malos hechos le quemará en la conciencia, por eso dice brasas. Sus malos hechos le quemará en la conciencia. ¿Ves? Y luego dice, porque es lo que estás haciendo ahí en ese momento, estás retornando bondad por mal. Al enemigo le estás retornando bondad por mal. Es un castigo insoportable para el malhechor. Lo vas a traer bien descontrolado porque lo estás haciendo al revés. Fíjate la estrategia que tiene la palabra de Dios aquí. Y luego dice, le da remordimiento de conciencia. Entonces, si le da remordimiento, pues entonces él va a estar pensando, pues ¿cómo me están haciendo esto? Entonces es el punto. Ahora, es posible ahora, ya con eso que lo provocaste, llegaste a esa, como te dicen, a esa situación, entonces, ¿ahí qué vas a ganar? Fíjense cómo estamos analizando por cuadros, ¿ves? Tengo que hacerlo por cuadritos para poder entenderle. Entonces, ¿qué vas a ganar ahí? Bueno, pues a lo mejor ya no va a ser mi enemigo, sino va a ser mi amigo, va a ser cristiano. Muchas veces tenemos vecinos que no son cristianos, ¿ves? Y entonces, pues que hacen muchas cosas malas. Y si tú te vas a pelear ahí, pues más. Entonces, al revés, como decían aquí, pues le regalamos unos bloques, no sé qué decían.
si quiere, ¿verdad? Pero estás haciendo así. Entonces, ahí hay posibilidad. Ese es el efecto que tiene. ¿Ves? Entonces, de todos modos, el amar en esta forma al enemigo, o sea, de todos modos vas a amarlo al enemigo, porque ese es el mandamiento. ¿Ves? Amar a los enemigos, ya en el Nuevo Testamento, ya va a tener ese efecto deseado. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir. Ahora, fíjese bien, cuando alguien nos trata mal, si alguien nos trata mal a nosotros, nuestra respuesta más natural es devolverle la desaprobación. O sea, tú te vas a vengar. Pero ¿qué dice la palabra? Mía es la venganza, dice Dios. Es lo que les decía ahorita. Y porque el odio que le vas a tener, te va a producir, ¿qué te va a producir el odio? La idea envenenada de la venganza. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que es el pecado. Entonces, dice, si alguien es grosero, tacaño, arrogante, no te saludó aquí en la iglesia, o sea, desconsiderado, dice, creemos que merece el mismo trato de nuestra parte. No me saludó el hermano en la salida. No, pues al otro domingo yo tampoco le saludo, por decir así, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos ordena hacer esa cosa de que, mal, o sea, hay que darle bien por mal. ¿Ves? Fíjense cómo está el razonamiento. ¿Ves? Entonces, es importantísimo que entendamos esto. Ahora vamos a ver las causas. A ver, aquí está la hermana que es de allá de Toluca y ellos saben cómo está allá. Su esposo fue un gran predicador también. Muchas allá yo cuando andaba por Puebla trabajando por allá, aquí no se usa, pero sobre todo las mujeres traían aquí arriba se ponían como una garra así y luego un canasto, ¿ves? Y ahí llevan la fruta. Si se van ustedes a las costas, traen un canastón y levantan con la cabeza, ¿ves? Y así caminan. Y aquí a veces los panaderos de antes, ¿ves? Bueno, entonces fíjate cómo estaba el asunto. Dice, ¿qué significa realmente la frase amontonar brasas o ascuas de fuego sobre su cabeza? ¿Qué significa? Fíjese bien, esto lo que les dije al principio. Nosotros aquí en el occidente se considera América, ¿ves? Y el oriente se considera lo que son Palestina, Arabia, Siria, Turquía, ¿ves? Allá tienen otra cultura. Jesús tenía esa cultura, ¿ves? Entonces, y los que escribían los libros, como lo escribió, Romano lo escribió ¿quién? Pablo, ¿ves? Él tenía esa cultura también. Entonces, esa es una figura retórica hebraica que la mayoría de las mentes no hebraicas como nosotros, aquí en el occidente, no podemos comprender. Pues, ¿cómo que le va a poner más castigo? Y, ay, qué bueno que lo va a echar brasas, que lo queme. ¿Ves? Así creemos. Pero dice, nosotros no podemos comprender por completo. En muchos países del tercer mundo, las mujeres rurales, o sea, del campo, tienen razones muy prácticas para llevar cargas sobre sus cabezas. Sus entornos de vida y la falta de los servicios necesarios exigen su adaptabilidad y capacidad para transportar baldes de agua y fardos de leña a través de terrenos accidentados. Así ya hacen, ustedes saben. O sea, llevan allá en el monte, traen ellos de aquí, cargan y dicen, bueno, pues ¿cómo le hacen para que no se les caiga? ¿Ves? Entonces ese es el plan. Pero, hablando de aquí, de Palestina, en las casas antiguas, en aquel tiempo, fíjate bien cómo está la cosa aquí. No había fósforos, hermanos, que tuvieras que prender con un fosforito aquí. Antes no había fósforos, ni encendedores, menos del fuego moderno. ¿Cómo le hacían ellos para tener siempre ellos brasas, siempre ellos la lumbrita para hacer la comida? Dice, entonces, el único fuego, hermanos, que tenían, se guardaba en un brasero de brasas, en un brasero. Tenían un braserito, y ese braserito siempre estaba prendido, ¿ves? Y lo usaban para cocinar o hervir agua. Ellos de planta siempre tenían la lumbrita, ¿ves? Entonces, ese fuego en el brasero siempre se mantenía encendido durante todo el día. Sin embargo, fíjense bien, si se apagaba por alguna casualidad, el vecino sí tenía su braserito. Entonces, si se apagara un miembro de la familia, dice, bueno, pues ya se me apagó, aquí ya tenemos calentador. Tenían un braserito, un vacío, y le iba a pedir al vecino que le diera brasas. ¿Ves? Entonces eso, a fin de cuentas, no es como nosotros lo entendemos, que es castigo, no, era auxilio, porque el otro le daba, bueno, llévate tus carboncitos, y ya para que tengas fuego, porque se le había acabado.
Ese es el punto. Entonces, el brasero lleno de carbones, luego se colocaba el brasero, ya le dieron los carbones, ya traía su brasero, le daban los carboncitos encendidos y se lo ponía aquí. ¿Ves? Y ya regresaba a su casa y ya le volvía a encender su brasero. Ese era como se usaba la cultura hebraica. Y sabemos que su cabeza no se iba a quemar. ¿Por qué no se quemaba? Porque ellos llevaban unos turbantes de tela en la cabeza. Y así le hacen ahorita. ¿Ves? ¿Verdad que no? Sí. Y han visto ustedes que antes se repartía el pan así con un canastón. Repartían eso, pero allá eran brasas. Entonces de ahí salió esa situación. Es media rara, ¿ves? Porque aquí en la cultura o de Occidente no entendemos. No puede ser, pero ya la analizamos. Por lo tanto, hermanos, llenar un brasero vacío con brasas es una buena acción. O sea, ahí lo que estamos diciendo no nos estamos vengando, ¿sí entienden, verdad? Es una buena acción, fíjate cómo está. Tenemos que analizar el contexto, porque texto sin contexto es puro pretexto. Si nosotros leemos Romanos así como está ahí, pues lo leemos en español y dicen, no, pues esto, qué bueno, ¿verdad? Pero el texto sin contexto es puro pretexto, por eso tenemos que analizar de dónde proviene, ¿ves? Entonces, llenar su brasero vacío con brasas es una buena acción, como alimentar a un enemigo, es lo que equivale. Por eso dice el texto, al enemigo dale comida y bebida. Fíjate cómo está. Entonces, esto es suplir sus necesidades a través del amor y la entrega generosa. No nomás orar, porque a veces digo, no, te tendré que hacer mis oraciones. Con hechos, tienes que ayudarle. ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, ahí es lo que está diciendo. Dice, Romanos 12, 17 y 21, donde está implícito ese texto de Romanos 12, 20 que dice de las ascuas de las brasas, dice, fíjense bien, no paguéis a nadie mal por mal, no hay que ser rencorosos, ten en cuenta las cosas buenas a la vista de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Y luego dice, vivid en paz, fíjense hermanos, vivid en paz con todos los hombres. Como decías tú, si no decías anoche, o sea que pues hay que ver cómo decimos las palabras. Y tenemos que vivir en paz, aunque no sean miembros de la Iglesia de Cristo. Con todos los hombres, dice, vivir en paz con todos los hombres. Amados, les dice la pluma del apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos. No me hizo mal, pues ahora sí. Ahí está diciendo, no os venguéis vosotros mismos, sino dice, no de nosotros mismos, sino dad lugar a la ira. No os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira, porque escrito está, es lo que les decía ahorita, mía, ¿qué dice? Es la venganza. Fíjate lo que dice, mía, o sea que nosotros no podemos vengarnos, me voy a vengar. No, mía es la venganza. Ahí está. Y luego dice, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque al hacerlo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ese es el punto. Ahora, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal. ¿Con qué? Bien. Ahí está citando Pablo a Proverbios, que dice, cuando alimentamos a nuestros enemigos dándoles comida y bebida, estamos amontonando carbones encendidos sobre sus cabezas. Nunca devuelvas el mal con más mal. ¿Acuerdan de nuestro presidente? Ahorita les voy a decir. Fíjate, nunca devuelvas el mal con más mal. Bueno, dice, por ejemplo, dicen, pues hay mucho narcotráfico, ¿verdad? Y antes quieren que él los mande a todos, que el ejército Sedena elimine a todos y que se haga una matazón como lo hizo Calderón, ¿verdad? Mataban a todos así y ahorita aquí dicen, no hagas el mal con más mal, abrazos no balazos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Así dice, bueno, él es el gobernante, nosotros tenemos como cristianos que respetar a las autoridades, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, dice, nunca te vengues, déjalo eso a Dios, porque las escrituras dicen, me vengaré, yo les pagaré, dice el Señor. O sea, que se va a vengar es el Señor. ¿Ves? Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos
y ser una bendición para ellos. ¿Ves? Entonces, se ha ganado más ahorita haciéndole así, ¿ves? Y la muestra lo está dando nuestro presidente. ¿Sí? Ahorita somos el primer país de comercio con Estados Unidos y estamos situados muy bien. Y toda la obra de infraestructura que está haciendo, por aquí va a pasar un tren, ves que viene desde Manzanillo y va a ir hasta allá todo el este de Estados Unidos. Y ya van a venir Biden y va a venir el otro, ¿cómo se llama? Trudeau. Van a venir a juntarse con nosotros, con el presidente, por el litio. Eso es importante. Pero fíjense la filosofía que debemos aplicar. Ahí está, ¿están viendo la foto? Hermanos de la Viveros, este 1 de enero, digamos, abrazos no balazos con nuestro presidente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Es el otro tema que vamos a ver ahorita. ¿Para qué? Para estar en el camino que conduce a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, y eso equivale, es tu enemigo, pero Dios va a hacer la venganza. ¿Ves? Si no hubiera problemas. Entonces ese es el asunto, hermano, de este tema. ¿Sí me entendieron? ¿Viste? Hay que llenar el corazón del amargo con la bondad de nuestros corazones. Sí. O sea, es importante, este tema es importante la reflexión. Saturarnos de bendiciones a las personas que nos ofenden, ¿verdad? Sí. Para que no haya otra cosa más que bendiciones. Y la otra que hemos aprendido, no quejarnos unos con otros, dice, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Entonces, ese es el punto. Nosotros venimos ahorita aquí a agradar a Dios. Claro, tenemos que estar bien con todos los hermanos. Si nosotros nos ofendemos o nos sentimos, no hay que ser resentidos, hermanos. Sentidos, no, el hermano me dijo esto y habló esto. Ya sabemos que los tres enemigos de nadie es otro tema que el chisme, la calumnia, y cuál es la otra, la murmuración. Son los tres amigos de nadie. Ese es otro tema, pero eso lo tenemos que eliminar, hermanos. Todo eso, otra vez, el chisme, la calumnia, y cuál otra, y la murmuración. Entonces eso es lo que causa problemas. Ese es otro tema, ¿ves? Pero debemos aplicar esto que hemos aprendido ahorita. Ok, fíjense bien, ya vamos a acabar. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Yo me voy a echar esa verdad porque me voy a dar tantito nomás, porque esto es importante. Bueno, mira, antes que eso, les voy a decir que la amargura, en resumen, ¿qué es la amargura, Elizabeth? La amargura es una angustia en el alma. Traes amargura. Y estás así, no te sientes bien, ¿ves? Pero es la amargura, porque te ofendieron. Y a veces, les voy a decir una cosa, cuando yo trabajaba, sí, los problemas físicos, materiales, de ingeniería, lo que sea, no, hombre, eso como quiera lo resuelve uno. O, por ejemplo, se me compuso la camioneta, pues se va a resolver. Pero los problemas humanos, ¿verdad? Son más difíciles. Los problemas humanos que tienes con otro, y si ese miembro y con otros hermanos, son más difíciles. Y ahí vamos cargando ese peso, ¿ves? Porque no hablamos unos con otros, ¿ves? Porque miren, ¿cuál es la disciplina bíblica? Si alguien te ofende, ve con él y habla con él para arreglar el asunto. ¿Ves? Si no, lleva a otro hermano espiritual. No que se haga pleito. Eso es lo que dice la Biblia. Ok, y si el otro no sé si quiere arrepentir de lo que te ofendió, ¿qué es lo que vas a hacer? El tercer paso, preséntalo a la congregación. Y en la congregación les dices, a ver, y ahí le preguntas, así decimos allá en el si quiere arrepentirse, se le dice. Y si él no quiere, pues entonces ya no puede tener opinión con nosotros, con los menos. Esa es la disciplina bíblica. Entonces, es lo que estamos viendo. Miren, fíjense, les voy a decir una cosa. Si la amargura, hermanos, fíjense bien, tú vas a tener el rencor, ay, no se trata a tiempo, se va desarrollando. Porque es un resentimiento que tiene raíces. Acuérdense que el dibujito que les puse, puras raíces como un árbol. Esas son las raíces de la amargura, ¿ves? Entonces, ¿por qué razón quedan raíces de amargura en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas raíces de amargura? Por la falta de perdón, que es el punto que estamos tratando, hermanos. Que la falta de perdón en los hermanos de la Iglesia de Cristo, falta de perdón, suele hacer que queden en nuestro interior esas raíces amargas, ese resentimiento. ¿Ves? Que se va a convertir en odio, que se va a convertir en venganza, y es un pecado. Es un pecado. Entonces, hermanos, miren, hay otra cosa, ese es otro punto. Fíjate, Juan, hay un texto, tú te lo sabes,
Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. O sea que yo sí tengo derecho a enojarme. ¿Pero por qué? Airaos, pero no pequéis. Fíjense lo que dice. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Vamos a decir que mi esposa y yo tenemos un pleito fuerte. Pues no hay que esperar a que pasen varios días, porque hay unos que no se hablan en una semana, ¿verdad? No, están peleados, a lo mejor con la propia esposa ahí. Pues no, aquí dice que no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que no pase el día. Tú tienes que airaos, pero no pequéis. Fíjense bien. Ahora, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que Dios no se enoja? Sí se enoja. Dios se enoja. ¿Quién más se enoja? Cristo. Y vamos a ver ejemplos así rápidos. Y también el cristiano se enoja. Pero vamos a ver en qué sentido. Fíjate bien, dice, Dios se enoja. Hebreos 12:29 dice que Dios es un fuego consumidor en el juicio final. Punto. Miren, yo he tenido discusiones y debates con unas personas y no, es que Dios no puede castigar, Dios es bondad, Dios es bueno, todos van a ser salvos, ya ves, la teoría calvinista y todo eso. No, pero pues con este texto ya están refutados. Dios es fuego consumidor en el juicio final. ¿Por qué es fuego consumidor? Porque si tú caes, como les dije ayer, en el lado izquierdo, ¿verdad? Donde están los cabritos, esos van directamente al fuego eterno después del juicio final. Fuego eterno, por eso es un fuego consumidor. Para que vean ustedes la palabra, cuando ustedes anden con un católico, que eso siempre dice, no, Dios no va a castigar a nadie si Dios es muy bueno. Pues ¿verdad? ¿Sí sabe? Entonces, Dios es fuego consumidor. Ahí está el texto, Hebreos 12:29. ¿Sí? Fuego consumidor es que si tú no cumples, si no eres fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, ¿sí? Entonces tú vas a estar ya en el juicio final en los carritos al lado izquierdo, y esos van directamente al fuego consumidor, que es la segunda muerte, ¿sí? Y es el infierno. ¿Ok? Por eso, ese es Dios se enoja, hermanos. También Cristo se enoja. A ver, un ejemplo de Cristo. ¿Cuánto enojó Cristo? Un látigo. ¿Cómo tuvo ahí Saraí? En el pueblo. ¿Te acuerdas? En el templo que sacó a los cambistas. Por eso es importante que a veces, bueno, muchas veces aquí no, pero en otras partes las hermanas traen catálogos y ya están ahí vendiendo cosas, ¿verdad? Espérate, pues vienes aquí a adorar y ellos lo usan así. Tengan cuidado, varones, para que siga eso. O sea que Cristo se enojó. Miren, en otras partes hacen rifas, venden tamales y eso no está permitido. Y para agarrar fondos ya andan vendiendo tamales. En Monterrey hay una secta que se llama Iglesia de Cristo también. Y dices, ¿toda la Iglesia de Cristo? Pues no, nomás el título. Los chavos están en Soriana y traen tacos y traen una camiseta de Iglesia de Cristo. No, aquí no sé si hay de esos. No. Bueno, entonces así está, pero ellos tienen música instrumental allá. Entonces, ese es el punto, hermano. Cristo se enoja al observar el pecado. Mire, Cristo se enoja y dio azotes fuera del templo a los cambistas, ¿verdad? Que andaban haciendo negocio. El cristiano se enoja al observar el pecado y sus consecuencias. Yo también me enojo. Tú estás viendo que la falsa doctrina, ¿verdad? Hay falsa doctrina y hay predicadores que empiezan, falsos maestros que empiezan a difundir las falsas doctrinas. Y tú los estás viendo y ¿cómo le haces? La persona ya se apropió del púlpito y ahí está. Y está echando a perder a todos los jovencitos, ¿ves? A los recién convertidos. Son piedras de tropiezo que vimos ayer. Entonces, nosotros nos vamos a enojar al observar el pecado y sus consecuencias, ¿ves? Pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque si el enojo es un peligro para controlarlo, hermanos. Yo he sido de enojo, yo más enojón, no, pues, somos enojones en cosas así, pero ya grande estás reflexionando que dominio propio es una de las 7 cualidades divinas, ¿ves? Y entonces, ese enojo, hermanos, ¿qué produce? Fíjate, Elizabeth, produce malicia y amargura. Eso. Entonces, vamos a continuar. Ahorita tenemos vamos a ver a este muchacho, Jonás. Miren, Jonás es el profeta resentido. Aquí vamos a dar un ejemplo bíblico de lo que es las raíces, de lo que son las raíces de amargura. Fíjense bien. Dice, Jonás es el profeta resentido, rencoroso y amargado que se negó a perdonar. Tenemos que tener un ejemplo bíblico de quién se negó a perdonar. A ver.
¿Ves? Dios se valió de una calabaza vinatera. Aquí estamos hablando al norte de Palestina. Ahí está Nínive, ahí estaba Nínive, en Siria. ¿Ves? Y esa ciudad era de las más, era como Nueva York, hace 40, o Houston, del mundo antiguo. Era bien rica. Tenía 120,000 personas de habitantes, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver que Dios se valió de una calabacera, de una calabaza vinatera, para enseñar a Jonás a ser compasivo y perdonar a los demás. Es lo que se quiere, ser compasivo y perdonar a los demás. Y fíjense bien si está ahí abajito un gusanito. Ya no se me ve. Está el gusanito. Entonces, tanto la calabaza como ese gusanito van a ser un papel determinante en esa ilustración bíblica de Jonás. Porque se habla de que tú, Elizabeth, que enseñabas, ¿te acuerdas? Nomás que decíamos una ballena, tú estás grande. Y siempre le decían a los niños, y ahorita no sé, allá deben estar, no dice ya hasta allá, pero deben estar enseñándole a los niños algo de eso, algún día, ¿verdad? Entonces el punto, ya no quiere cambiar aquí sobre La batería no va a cargar. ahí está la pila. Sí, no quiero hacer. Bueno, a ver, ya cargó. Ok. Mire bien, vamos a leer rápidamente. Bueno, eso es lo que les decía ahí. La ofensa produce resentimiento, el resentimiento odio, y la venganza es una idea envenenada de venganza. Ok. Entonces, vamos a leerlo despacito. Ya voy a terminar. Mira, dice, es la lectura bíblica, la ira y el enojo de Jonás y la compasión del Señor al perdonar a los enemigos. Él se estaba oponiendo a que Dios perdonara a los enemigos de él, de Jonás. Él no quería que Nínive fuera perdonada, porque eran enemigos acérrimos de los judíos. ¿Ves? Entonces dice, pero Jonás, en el 4.1, se apesadumbró en el extremo y se enojó. Se enojó por eso. No estoy leyendo los otros capítulos, sino aquí me van allá. Entonces, él se enojó porque Dios perdonó a los de Nínive. Y luego dice, y oró a Jehová y dijo, estaba bien amargado, fíjate lo que dijo. Oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Está diciendo que cuando Dios le dijo, Dios acuérdense que en la edad mosaica, ¿cómo hablaba Dios? Por los profetas. No ahora ¿cómo habla? A través de Jesucristo y su palabra escrita. Ya no hay con que a mí me habló Dios. Acuérdense. Pero en ese tiempo, que era la edad mosaica, entonces la dispensación mosaica, Dios hablaba por medio de los profetas y escogió a Jonás. Y dice, ¿qué le dijo? No, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate, Dios le dijo, se lo voy a resumir porque si no me tardo aquí, se me va el tiempo y ustedes se van a dormir. Mire, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Esa ciudad es como Sodoma y Gomorra, dan de cuenta. Tiene mucha maldad. Si no se arrepiente, la voy a destruir en 40 días. Y Jonás no quería ir, porque eran sus enemigos acérrimos. ¿Se acuerdan que los judíos? Esos no nos pueden ver a nosotros. ¿Ves? O sea que ellos se juntan, ellos tienen su propio sistema, ¿verdad? Así son. Entonces, y él no quería ir, y dijo, no, voy a tomar no sé en qué puerto ahí cerquita, no sé si era Jope, me voy ahí en un barco a ver si me escondo, de Dios, de la presencia de Dios, para yo no ir ahí, porque yo no quiero predicarles ahí. No, pues agarró, fíjense, iba a ir, acuérdense, desde el mar Mediterráneo, donde está Jerusalén, y está Jope por ahí cerquita, hasta atravesarlo todo, hasta llegar a España. Ya estaba Tarsis, 3.600 kilómetros iba a aventar él, según él, para no estar bajo la presencia de Dios. Fíjense que nosotros no podemos escondernos de Dios, hermano. Dice, no, pues yo no voy, yo que aquí me escondo. Dice, Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, que es el Hades, fíjense bien, si en el Seol, que es el Hades, hiciere mi estrado, quiere decir que ahí estás, es la parte intermedia, por eso dice estrado. Ahí estás tú. ¿Ves? Es lo que dice el salmista. Dice, si tomare las alas del alba
y habitar en el extremo del mar. Hace cuenta que si me fuera volando hasta el extremo del mar, hasta la Antártica, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que no podemos escondernos de la presencia de Dios como le quería hacer Jonás. Entonces, así estuvo la situación. Entonces, en pocas palabras, hermanos, en pocas palabras aquí se los voy a representar ya para avanzar y terminar. Ya iban ellos, ya iba él, se subió a ese barco. ¿Ves? Ya ves que ahí estaban los fenicios y esos eran los mercantiles de antes, los que inventaron los barcos. Pero se vino una tormenta fuerte y ya el barco ya se estaba hundiendo, ¿ves? Pues eran barquillos así. Y entonces los marineros, pues ya ves que dijeron, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué está esta situación? Algo nos está pasando. ¿Quién es el culpable de aquí los que vamos aquí? Y nada. Si ustedes ven ahí un tal la flechita moviéndose allá, no se ve, pero ahí imagínense, ahí está una embarcación y ahí en el fondo de ahí está acostado Jonás, durmiendo. Pues van los marineros y lo sacan. Despierta, Jonás. ¿Ves? Y hicieron una suerte a saber por qué, porque ellos querían saber por qué estaba ese castigo de la tormenta. Y él dijo, y hicieron suerte, no sé cómo lo hicieron. Y dijo, no, es Jonás. Entonces ya Jonás confesó, dijo, no, pues es que yo soy mi Dios. Es el único, y Él tiene poder para todo, y yo soy el culpable de que existe eso. Entonces, para calmar la tormenta, lo arrojaron al mar. ¿Ves? Ahí donde están todos los niños, allá también están viendo. O sea, ahí está Jonás, y que le dicen la ballena, pero no dice la Biblia ballena, pero es un pez grande. Entonces, se lo tragó la ballena y duró ¿cuánto duró? ¿Tres días? Sí, entonces, fíjense cómo están 3 días, lo mismo que Jesús en la tumba y todo eso. Entonces, y ahí se puso a orar. O sea, ahí Dios lo agarró y lo arrojó al mar y el pescado se lo comió. Se lo tragó. Sí, ya estaba vivo adentro. Y se lo fue llevando otra vez hasta la orilla donde salió. Y ahí lo vomitó. ¿Ves? Ahí estamos viendo en la parte de allá, yo puse ahí una horca, puede ser un pez grande, y luego en el segundo estaba donde lo estaba vomitando. Lo estaba vomitando. Ah, sí, bueno, pues lo vomitó. Entonces, ¿qué? Se puso a pensar. Dijo, bueno, pues entonces, y ya le dijo Dios, pues tú tienes que ir a Tarsis, tú tienes que ir a Nínive, y vas a predicar. Y nomás les iba a decir cualquier cosita, lo único que predicó, dice, lo que dice ahí el pasaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ves? Pues él les predicó. Y lo bueno es que el gobernante y la gente entendieron, se arrepintieron. Y es donde les dije al principio, ahí todos estaban llenos de, ¿cómo dijimos ahorita? De una sustancia arenosa, sílica, que les cala, silicio. Y traían así en la cabeza. ¿Ves? Esa es la manera en que ellos se arrepentían para que lo vieran visualmente. Y se ponían un chaleco de cabra bien que les picaba mucho. Para sufrir, ¿ves? Y estaban sentados ahí todos, y se estaban arrepintiendo. Entonces, no, pues Jonás no quería ni predicarles porque él era enemigo, él era el contrario a ellos, él no quería que Dios los ayudara. No, pues entonces Dios ya no les mandó el castigo. Pero Jonás, pues terco, rencoroso, hermanos, por eso no debemos ser rencorosos como Jonás. Dijo, bueno, no, tienen que castigarlo, ¿ves? Y caminó ahí cerquita ahí con unos 2 o 3 kilómetros, y ahí es un desierto, hermano. Y entonces ahí, pues se sentó a sentar ahí, a ver cuándo iba a destruirlos. Estaba terco, ¿ves? Entonces Dios hizo crecer una calabaza. Ya ven que las calabaceras tienen hojas muy grandes, y él puso unos palos. Ahorita voy a poner aquí. Ahí está sentado Jonás. Ya se atoró. ¿Ves? Entonces, se lo estoy platicando. Le puso una calabacera, porque ahí hay un viento solano, Raúl, fíjate. Porque dice, solano, dice, bueno, aquí es un apellido, ¿verdad? Pero ¿qué es un viento solano? Mire, en esas regiones, de lo que es Siria, y lo que es Palestina, es desierto, hermanos. Entonces ahí el viento viene del este. Pero es un viento muy fuerte, ¿no? Es un viento bien caliente. Y él estaba sentado, y al estar sentado, él estaba contento.
feliz, como una lombriz, como dicen, porque tenía la calabacera aquí arriba y le estaba tapando, y él estaba sentado espiando a ver cuándo quemaba, cuándo Dios que castigaba a Nínive. Pues así se quedó, porque no, pues, pero fíjate, eso fue, en un día creció la calabacera, pero en la madrugada hizo nacer un gusano, que le puse hace rato. Le pone ahí donde dice terminar, donde está el Microsoft ahí. Bueno, sí, es lo mismo. entonces, en resumen, puso un gusano, Elizabeth, y ese gusanillo, ¿ves? En la madrugada se comió la calabacera. Dios que se comen las hojitas. Hombre, pues al otro día, ese es el castigo, Dios estaba castigándolo. Fíjate, el otro día, Dios puso el viento solano. Por eso dice el texto, un viento solano. ¿Ves? Y en Oseas también hablan de ese viento. Ese viento viene del este, es puro desierto, es bien caliente. Entonces, al llegar ese viento, le dolió la cabeza bastante, que se desmayaba. Es cuando hay insolación, muy insolado, cuando anda trabajando allá en las minas y todo eso, con el sol, se nubló. Entonces, cuando traes insolación, no sé si alguien lo ha tenido, aunque traigas el casco, duele mucho la cabeza. Y así estaba. Y por eso decía que él quería morirse. ¿Ves? Fíjate bien, él quería morirse. Dice, y luego le habla a Dios, oye, pues tú te quieres morir si tú no hiciste nada. ¿Ves? La calabacera yo te la puse. El gusano también. Y estaba enojado porque el gusano se había comido la calabacera, ya no tenía sombra para estar esperando que se muriera. Fíjense el rencor, para que se muriera. Se muriera el pueblo, eran 120 personas, 120,000, más el ganado. Pero ya se habían arrepentido. ¿Ves? Y ya que pasó eso, entonces Dios le hace la comparación. Y fíjense la comparación de lo que es rencoroso. Él le dice, pues ¿para qué mataste a mi gusano y a la calabacera? Le daba más importante a eso que a que se hubieran muerto si no se hubieran arrepentido el pueblo de Nínive. El rencor. Ese es el problema, hermanos. Entonces, es lo que no debemos tener en nuestro corazón, como este muchacho de Jonás, que es ahí está bien, ya vamos a acabar. Dice, ahí está viendo el video, pero yo ya se lo narraré. ¿Sí la entendieron, Elizabeth? Sí. Ustedes los que me dicen si lo entendieron para no perder tiempo. Entonces, correcto. Entonces, vamos a ver aquí el resumen de este punto. Dice, la magistral comparación que empleó Jehová encerraba una importante lección. Jonás no había movido ni un dedo por aquella planta. Sin embargo, Jehová había dado la vida a los ninivitas y les suministraba lo necesario para vivir, como hace con todos los seres vivos del planeta. Se estaba negando a perdonar. Es el punto, negarse a perdonar, como Jonás. Dice, ¿cómo pudo Jonás dar más valor a una planta que a la vida de 120,000 personas y todos sus animales? Demostró que estaba pensando únicamente en sí mismo. Así, cuando nosotros tenemos ese problema, le estamos guardando rencor, nomás estamos pensando en nosotros mismos, pero es al revés, porque tú te has peleado con la persona y traes un mecate en el cuello amarrado con esa persona, no te lo vas a quitar. Te vayas a Tijuana, te vayas donde siempre vas a tener a la persona que te ofendió aquí toda tu vida. ¿Ves? Por eso, cancela la deuda, ya bórrale, como si dice ahí, aléjalo. ¿Ves? Y ya está mejor la cosa. Entonces, mire, ya vamos a acabar aquí. Dice, la muerte de la planta le había entristecido, pero solo porque ya no podía beneficiarse de ella, y su enojo por la situación con los ninivitas también se debía a su egoísmo judío. Ya ves que los judíos son patriotas. Bueno, entonces, ese es el punto. Él no tenía interés por los demás al perdonarlos, así como Cristo. ¿Ves? Nos perdona si obedecemos ¿cómo? El Evangelio. O sea, si no eres convertido, si no estás convertido, tienes que obedecer al Evangelio. Si hay personas escuchando ahorita y si no están convertidos, pues Dios no te va a perdonar. ¿Ves? Porque la manera en que Dios perdona es si obedecemos el Evangelio. Y en la escalerita que les mostré, ¿ves? Fieles hasta la muerte. Ok, bueno, ok. Entonces Jonás, hermanos, ya por resumen, no entendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. Ese es el punto. Ok, hermanos, entonces ya, ahí vamos. Miren, este sí quiero que lo vean ya para estar ya en la etapa final.
Fíjate bien, Elizabeth, mi hermanita mayor, dice, perdonar para ser perdonados. Debemos perdonar como Dios perdona. Ahí está. Fíjense, no sé si alcanzan a ver. A ver bien, Eli, si alcanzas a ver. No sé si vean por ahí una persona que trae enojado. Un costal de... Trae muchos costales ahí, Juan. Fíjate, trae un costal de la calumnia, del resentimiento. ¿Te cuenta que son costales de cemento? 50 kilos cada uno, imagínate. Y lo dice, de gritería, de enojo, de malicia. Traes acá todo, ¿ves? Cargando. Y de resentimiento. Va caminando esa persona y hay un basurero ahí, un depósito, un cajón de fierro, y ahí arroja los costales que traía, y luego ya lo ves acá, acá a este lado ya va feliz. ¿Ves? ¿Por qué? El rencor y la amargura, hermanos, estamos en el punto aquí, me unen o hacen una ligadura espiritual entre esa persona que me lastimó u ofendió. Otra vez lo estoy diciendo, me capte, dice, hay una ligadura. Si ustedes ven en el dibujito, si lo están viendo allá, si se ve Raúl, en el dibujito del lado izquierdo, dice, el odio te hace un esclavo, ¿de quién? De la persona a quien odias. Eso no lo debemos llevar en la cabeza. Fíjate, el odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. ¿Fíjate cómo está? Entonces, ¿pero qué dice Efesios? Ahora vamos a ver el soporte bíblico. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Ahí está. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el punto. Entonces, fíjense bien, hermanos. A donde quiera que yo vaya, traigo cargando el odio que le tengo a esa persona. O sea, que me ligo a esa persona. Ahí van los dos amarrados. ¿Ves? Y luego dice, sin embargo, fíjese bien aquí, cuando yo perdono a esa persona, se corta la ligadura que me une a esa persona y la suelto y quedo libre. Descansas. Cuando tú traes ese problema humano con los hermanos, que ya cuando hablas con ellos, ¿verdad? Hablas y ya se relata el asunto. ¿Ves? Así debemos hacer aquí como miembros de la iglesia de la Riveros. ¿Ves? Para que sigamos adelante, hermanos. Entonces, dice, y le digo al ofensor que no me voy a acordar de lo que me hizo y que lo bendiga Dios y así quedo libre. ¿Ves? O sea, ese es el punto. Dice, de otra manera, fíjense bien, ya voy a acabar. Si no perdono, traeré siempre en mi mente a esa persona, recordando lo que me ofendió. Y lo único que estaré esperando es buscar el día de la venganza, como les dije. Pero eso va a impedir que la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice Hebreos 8:12. O sea que Dios perdona borrando, alejando, sepultando las ofensas. Entonces eso es lo que quiero que se quede ya. Y aquí está lo mismo. Y como decíamos ahorita, seguir en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y ya nomás mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay amargura, se contamina el asunto, hermano. Si hay amargura, una persona amargosa va a contaminar a todos. ¿Ves? Entonces, tengamos cuidado de no estar amargados ni resentidos. ¿Verdad que no? Sí. ¿Cuánto timbre de los chavitos? ¿Ok, de arriba? Sí. ¿Ya acabar? ¿La pago? Sí. Ya vamos a acabar. Ya voy a dar la última. Ya no le voy a decir porque ya no estoy. Mira, ahí les va. ¿Salió el cuadrito? ¿Eh? ¿Sí ve bien? Sí, sí está bien, sí está bien. Sí está bien. Sí. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, acuérdense que la parábola del buen samaritano, ¿qué nos dice? Los dos grandes mandamientos. No lo voy a relatar, pero acuérdense que la parábola del buen samaritano es donde Jesús habla con un abogado, que es un conocedor de la ley, ¿verdad? No es abogado. Y le pregunta y dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le dice, estaban discutiendo, es que a Jesús lo confrontaban para destantearlo según ellos. Y un abogado, son los que sabían toda la ley.
Entonces le dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Un intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Qué hago? No, pues Jesús, luego. Dice, ¿cómo le hago? Dice, y dice, pues tú contesta. Y él sabía, ¿ves? Dice, pues, ¿cómo lees? Le decía Jesús. Y el mismo abogado dijo, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos grandes mandamientos, hermanos, ya para terminar. Los grandes mandamientos es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, les voy a decir físicamente, no se alcanza a ver ahí, pero ya la próxima vez a ver si se ve bien. Ok, ahí se trata de que estaban de Jerusalén a Jericó, había 900 metros de desnivel. Jericó está arriba y Jericó está en el mar. ¿Ves? Entonces había un camino, y ese camino lo asaltaba la gente, había muchos asaltantes. Entonces, ese era un judío que llevaba mercancía de Jerusalén para allá, ¿ves? Y fue asaltado y lo hirieron, lo apuñalaron, y ahí estaba tirado. Pasó un sacerdote, ¿verdad? Pasó un sacerdote judío y nomás lo bypassó. Y luego pasó un levita que era también de los judíos, también lo bypassó. Pero venía un samaritano en su burrito y el samaritano sí lo ayudó. ¿Ves? Entonces es el ejemplo. ¿Ves? Y sí lo ayudó y lo curó y lo llevó a un mesón, ¿verdad? Y ahí lo tuvo. Y luego le dijo Jesús al abogado ese que lo estaba cuestionando, ¿quién crees que, dice, quién es el que usó misericordia de los tres? O sea, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo del que estaba tirado? Era un judío. ¿Ves? Y dijo él, pues el samaritano, el que usó misericordia del que estaba tirado. En este caso nosotros, si usamos misericordia con un hermano, una hermana grande que necesita, joven, todo, si tú usas misericordia, esa es la manera de demostrar que estás amando al prójimo. ¿Ves? Entonces, dice, le pregunta a Jesús, ¿quién? A ver, le pregunta y le cuestiona, a ver, al revés, se la volteó, le digo, ¿quién es el samaritano de esos tres que estaban ahí? ¿Quién es ¿cómo se dice? ¿Quién es el que usó misericordia con el samaritano? ¿Ves? Entonces, el que usa misericordia con el prójimo, eso es lo que debemos aplicar. ¿Ves? Y esos son los dos grandes mandamientos, ¿no? Y ya voy a acabar aquí. Miren, ahí si pueden ver, está una caricatura. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está una persona, un necesitado ahí. Y el otro que va a ayudarle, pues se ve ahí, porque es a ti mismo, es el mismo espejo, ¿verdad? Es nomás rápidamente. Mira, es lo que te decía Elizabeth. Hay que ayudar. No nomás voy a orar por ti. Hay que ayudar a los hermanos necesitados. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos. Fíjate lo que dice. No amemos de palabra. Ni de lengua. Se tendré presente en mis oraciones. Pues, espérate, pero también, ¿verdad? Dice, sino de hechos y de verdad. Mira, la lengua puede emplear palabras para expresar este amor, pero sola no basta. Tú puedes usar la lengua y decirle, voy a orar, consolarlo y todo, pero no basta eso. Cuando el caso lo exige, también tiene que haber hechos. Entonces, con los hechos uno evidencia que ama en verdad. Mira, fíjate, Elizabeth, el amor no es cuestión de sonido, de hablar, sino de hechos. Y se aplica con la familia. ¿Ves? O sea que nomás te hablo por teléfono, no hechos, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ok, hermano. Entonces, no vamos a meter esto porque ya aquí me hallan. Quiero ya nomás darle la última. Bueno, miren, les voy a dar si no, que se las leo aquí. Si lo pueden dar, si no, quita. Miren, hermanos, ya para terminar, espero que ya los cansé, pero pues está difícil para venir de lejos. Tienen que aprovecharme antes de que ya estoy grande.
Si quieren, ¿verdad? Entonces, Adelante. ok, ya, esto dura 3 minutos y terminamos ya para que nos vayamos. Dice, voy a contar una ilustración de la Segunda Guerra Mundial en 1944, allá en Alemania. Estaba la guerra bien fuerte y unos soldados del ejército americano, una patrulla, pues había sido derrotada. Entonces, dice, este punto es, sabía que ibas a venir. Vamos a demostrar cómo es el amor al prójimo, ¿sí? El encabezado de esta ilustración es, sabía que ibas a venir. Otra vez, sabía que ibas a venir. ¿Ves? La batalla, hermanos, había terminado. Las tropas se retiraban. Ya había terminado la batalla. Estaban los muertos tirados. Así cuenta el comentarista. Dejando atrás los cuerpos de quienes habían caído en el campo de batalla. ¿Ves? Entonces la patrulla ya se iba retirando con el jefe de ellos. ¿Ves? Con el capitán. Con los que habían quedado con vida. Y entonces, cansados, ya iban y cubiertos de barro y de nieve. Una patrulla se abatía en retirada. Ya iba la patrulla. ¿Ves? Entonces, uno de los soldados, ya cuando llegaron a un lugar seguro, uno de los soldados, fíjense bien lo que es el amor al prójimo, dirigiéndose a su capitán, le solicitó permiso para volver atrás al campo de batalla por un amigo caído. ¿Ves? Entonces, pero el capitán le niega el permiso. Le dijo, es inútil que vayas. Le dijo al soldado, están todos muertos, ¿a qué vas? ¿Ves? Pero el soldado, fíjense lo que es el amor al prójimo, desobedeció la orden del capitán y se regresó y fue atrás por su amigo. Dice, a la noche ya regresó al campamento con su amigo en brazos, pero muerto. ¿Fíjate? O sea, eso es lo que hace el amor al prójimo. Él como quiera se acordó de un amigo. Acuérdense, cuando están en los soldados, ellos pues ahí están vida y muerte, tienen que ser amigos, ¿ves? Y a veces es el amor, ¿ves? Entonces ya regresó él cargando a su amigo, pero muerto. Y el capitán, pues no, se rió, según él se quiso reír, dijo, el capitán enojado le dijo, exclamó, te lo dije, era inútil que fueras por él. Pero el soldado, fíjense bien, depositando con delicadeza el cadáver de su amigo en el suelo, respondió, no, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué junto a él, aún estaba con vida, y con su último aliento me dijo, sabía que ibas a venir. Es el punto, hermanos, que debemos tener en cuenta. Cuando un hijo de nosotros no viene, que no nos visita, entonces nosotros hay que tener pendiente eso. Sabía que ibas a venir, ¿ves? Porque ese es el amor al prójimo, ¿ves? Que debemos de tener. Y como resumen, y para ya terminar, hay un texto que está en Proverbios. Miren, como individuos, hermanos, ya resumiendo, debemos aplicar lo que dice Proverbios 3, 27, 28. También los que nos narra Jesús en la parábola del buen samaritano. Y también lo que hemos escuchado ahorita acerca del perdón. O sea, que debemos perdonar a los demás. Y la falta de perdón es pecado. Entonces, si debemos perdonar, como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, que no debemos guardar rencor, estoy haciendo resumen, que no debemos guardar rencor. Si la otra persona no nos quiere hacer caso, ¿ves? El ofensor, nosotros debemos tener, que se les quede en la cabeza, el espíritu perdonador del padre del hijo pródigo, no de su hermano. Entonces, hermanos, Proverbios te dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana le daré. ¿Ves?
No nomás de lengua, hay que ayudarlos. ¿Sí? Entonces, y Jesús, claro, esto nomás como una cosa es individualmente, como persona, ¿ves? No con efecto congregacional, con la colecta congregacional, como se los expliqué anoche. Entonces, es como individuos tú vas a ayudar a todos, ¿ves? Y es el amor al prójimo, eso es el segundo mandamiento más importante que está diciendo Jesús. Y Jesús nos dice que amemos a Dios en primer lugar, hermanos, y que seamos misericordiosos con el prójimo para poder entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, ese es el punto que he querido explicar, hermanos, y espero que los que no estén, si hay personas que no estén bautizadas y si entienden lo que he explicado, pues es para ellos la palabra que pasen al frente, que confiesen sus pecados, se arrepientan para ser añadidos a la iglesia de Cristo. Y pues muchas gracias, hermanos, porque me dieron la oportunidad de lo poquito que sé, pues explicarles y Dios les bendiga. Amén. Palabra. Muchas gracias, hermanos. Amén.